habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Planes humanos, respuesta de Dios. Proverbios 16. Traducción al lenguaje actual. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces, y tus proyectos se harán realidad. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Dios no soporta a los orgullosos, y una cosa es segura: no los dejará sin castigo. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Más vale ser pobre pero honrado que ser rico pero tramposo. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende de que se practique la justicia. Los reyes aprecian a la gente que les habla con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte,
El que es sabio procura calmarlo. La sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con su apoyo es recibir un premio inesperado. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. La gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. El orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. Vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años, pero es una tontería corregir a los tontos. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice convence mejor. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas acaban en la tumba. Mientras más hambre se tiene, más duro se trabaja. El malvado es un horno lleno de maldad. Sus palabras queman como el fuego. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. El violento engaña a su amigo y lo lleva por camino de maldad. Quien te hace señas con los ojos y te sonríe sin razón, algo malo trama contra ti o algo malo ha cometido. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. El hombre propone y Dios dispone. Para continuar con esta maravillosa serie llamada Los Proverbios. Hoy nos corresponde Proverbios capítulo 16. Estamos haciendo un estudio paralelo usando la Reina Valera como nuestro texto principal, pero también estamos haciendo un paralelo con la traducción lenguaje actual para ver si es la primera vez que te conectas. Te animo a que mires los anteriores capítulos, los anteriores proverbios, que es un tiempo muy edificante. Y aparte de eso, vamos a memorizar también estos proverbios, y no solamente a memorizar, sino a llevarlos a la práctica. Muy bien, para comenzar este tiempo, te invito a que hagamos una oración y que le pidamos a Dios que nos dé la sabiduría del cielo, que nos revele su palabra y que su palabra no vuelva vacía. Padre, te damos gracias, Dios. Ponemos delante de ti, Señor, el capítulo 16 de Proverbios y te pedimos, Señor, que nos des la revelación de tu palabra, que nos enseñes, que nos instruyas. Trae, Señor Dios, trae, Padre, sabiduría, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que tu luz venga, Señor, y que impartas vida, Señor, a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque estamos dispuestos a aprender y a conocer tu verdad a través de Proverbios el día de hoy. Muy bien, vamos a Proverbios 16. Nuestro plan es que podamos en todo este diciembre haber escuchado Proverbios, pero obviamente es necesario que nosotros podamos repetir, si es necesario, el video mañana o pasado, para que nosotros podamos aprender, para que nosotros podamos conocer y quede claro. Hay una explicación clara de los proverbios, y no solamente una explicación, sino también lo asociamos a este tiempo y a la vida diaria de lo que nosotros diariamente enfrentamos. Muy bien, Proverbios 16, y aquí, después de tanto tiempo, encontramos un título en la versión Reina Valera. En los anteriores
Proverbios no encontramos desde el Proverbio capítulo 9 al Proverbio 10, ya no encontramos nosotros, Proverbio 10, 11, 12, 13, no encontramos un título. Aquí encontramos nosotros un título y quiere decir que hay proverbios que están seleccionados, clasificados, aunque, como lo he dicho muchas veces, no quiere decir que los proverbios tengan un contexto definido, pero sí hay proverbios clasificados. Por ejemplo, aquí encontramos un título que dice Proverbios sobre la vida y la conducta. Acá en traducción lenguaje actual, en cada capítulo encontramos un título, Planes humanos, respuesta de Dios. Versículo 1. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Nosotros queremos claridad, obviamente vamos a estudiar traducción lenguaje actual. El hombre propone y Dios dispone. Del hombre son las disposiciones del corazón. El hombre puede planear muchas cosas, puede tener muchos pensamientos, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, mas de Jehová es el que establece, el que define, o sea, Dios es el que tiene el control, Él es el que tiene la última palabra. El hombre propone y Dios dispone. El hombre tiene muchas cosas, pero solamente Dios decidirá qué hacer al final. Él tiene el control, su voluntad permanece para siempre. Muy bien, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Van conectados, son versículos que van conectados. Todo el mundo cree hacer lo bueno, pero Dios juzga las intenciones. Y así es. Hay personas que hacen lo bueno y creen que por lo que están haciendo serán recompensados, pero solamente Dios sabe con qué intención lo haces. Si tú le das una moneda a alguien que está padeciendo necesidad, aparentemente se mira como un acto de bondad, pero solamente Dios conoce la intención con la cual tú lo haces. Si tú abrazas a tu hijo, solamente Dios conoce con qué intención lo haces, cuál es, qué provecho quieres sacar. Si lo haces de corazón, Dios lo sabrá y obviamente eso está probado delante de Dios. Si tú vienes a la iglesia y tal vez das una ofrenda, solamente Dios conoce la intención con la cual tú lo haces. Si tú obedeces una orden, Dios conoce la intención, si lo haces por obedecer o solamente porque te vean. Versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vemos aquí un contexto más definido, más claro en estos proverbios. No saltan como los anteriores, que hablan de una cosa e inmediatamente comienzan a hablar de otra. No, aquí todo va conectado. Hasta este momento, versículo 1, 2 y 3 van conectados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque se trata de tener en cuenta a Dios. Se trata de que nosotros vayamos siempre adelante, pero que nosotros podamos involucrar a Dios en cada proyecto, en cada plan que nosotros tengamos ya estructurado, debemos involucrarlo a Dios. Tener en cuenta a Dios es que nosotros podamos afirmar nuestro pensamiento delante de Él. Nuestro carácter, todo lo que somos, le pertenece a Dios y por lo tanto nosotros debemos encomendar a Dios nuestras obras. Por ejemplo, vamos a la práctica. Usted va a levantar un negocio y diga, si tú lo permites, Dios, tú vas a colocar tal vez un restaurante. A la mayoría de personas, yo les he dicho, coloca un restaurante donde glorifiques a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? En Pasto, una hermana tenía un restaurante que se llamaba Restaurante Escobar. Hacía alusión al apellido de su esposo. Ella se llama Marta y el esposo es de apellido Escobar y ella dijo, le voy a poner Restaurante Escobar. Cuando nosotros estuvimos hablando, entramos a este proverbio, encomienda a Jehová tus obras. Yo le dije, mire, consagre a Dios este restaurante y le va a ir súper bien. Simplemente le dije eso. Esta hermana le cambió el nombre, transformó ese lugar,
Le cambió el nombre y ahora el restaurante se llama Restaurante Shalom. Y uno dijo, pero ¿cómo así? Claro, le cambió el nombre, fue transformado el nombre, Restaurante Shalom. Y desde ese momento le comenzó a ir bien. ¿Por qué? Porque consagró su restaurante a Dios. Entonces, eso es un ejemplo que te doy de cómo encomendar a Jehová tus obras. Y tus pensamientos serán afirmados, obviamente, porque Dios comenzará a colocar las cosas claves, porque es algo que consagraste a Dios y Dios irá colocando los planes, el personal. Estoy haciendo alusión a un restaurante, tú lo puedes hacer con cualquier negocio, algo que tú tengas establecido, al colegio donde vas a mandar a tu hijo. Dios irá direccionando tu vida, direccionando tus pensamientos para que no cometas errores. Pero si tú dices, bueno, voy a hacer esto y después fracasas, no culpes a Dios porque tú no lo tuviste en cuenta. Versículo 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Aún este versículo está conectado. ¿Por qué? Mira lo que dice en la otra versión. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó al malvado para el día del castigo. Y eso no quiere decir que Dios tenga programado a las personas. Lo que pasa es que Dios conoce pasado, presente y futuro, ya lo hemos dicho. Pasado, presente y futuro. Y no es que la persona está programada para hacer el mal. No es que la persona está programada para perderse o para irse al infierno. No, no tiene sentido porque Dios violaría el libre albedrío y eso lo hemos hablado muchas veces. Dios violaría la capacidad de elegir porque estaríamos programados y no tiene sentido, eso sería injusto. Dios no es así. Simplemente que Dios conoce el fin de todas las cosas y Él se anticipa a decirlo. A eso le llamamos revelación, simplemente Dios revela. En el caso de Judas. Judas, ¿por qué se perdió? Por su propia elección. ¿Quién lo obligó a Judas a ser malo? Él mismo tomó la decisión de ser malo y de vender a Jesús. Sigamos adelante. 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Abominación es a Jehová. Todo altivo de corazón. Sigue hablando de lo mismo. Están conectados. Altivo de corazón, habla del corazón, habla de los pensamientos, habla del alma, de la mente. Toda persona altiva es toda persona orgullosa que no tiene en cuenta a Dios. Altivo de corazón es que a mí no me pueden enseñar nada. Yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo hacer mi trabajo. Son mis fuerzas, es mi riqueza, es mi inteligencia, es mi preparación. Dios allá, nosotros acá. Yo he visto muchas personas que hacen a un lado a Dios. Una cosa es religión y otra cosa es vida secular. Una cosa es Dios y otra cosa es mi vida. Entonces no hay que mezclar, dicen. Yo te digo que Dios debe estar involucrado en todo, totalmente en todo. Versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí ya saltamos, como le dije, Proverbios. Lastimosamente no conserva ese contexto, pero para eso estamos aquí, para poder explicar versículo a versículo, y aún estos versículos se conectan con otros que ya los hemos explicado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Qué bueno. Primero misericordia, amor, cariño, que así fue como Cristo corrigió el pecado. Por ejemplo, María Magdalena se convirtió en una gran evangelista, pero primero hubo misericordia. Zaqueo, primero hubo misericordia. Hoy estaré en tu casa, era un publicano. Los discípulos que luego se convirtieron en apóstoles. Primero hubo misericordia. Y gracias a Dios por esa misericordia, porque había mucha gente que necesitó misericordia y después se comenzó a corregir el pecado. Muchos pecados fueron corregidos a través de una sanidad, porque Jesús les dijo, vete y no peques más. Y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Recuerde que el temor a Jehová es reverencia, es respeto, tener en cuenta a Dios, saber que la presencia de Dios está en todo lugar. Donde quiera que vayamos, la presencia de Dios está. Versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Cuándo qué? Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová. Todo lo que nosotros vemos es producto de no tener en cuenta a Dios. Todo lo que nosotros vemos. Por eso dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con él.
Aún nuestros enemigos trabajan para bien. Y eso lo podemos ver en la vida de José. José fue entregado por sus hermanos, pero como fue un plan divino, fue un plan detallado, Dios le mostró a José un sueño y le dijo: serás un gobernante y estarás por encima de tus hermanos y aún de tu mismo padre. Pero la palabra de Dios dice que Jehová estaba con él. José estaba en el pozo y Jehová estaba con él. Mientras era vendido a los ismaelitas, Jehová estaba con él. Mientras era acusado por violar a la esposa de su jefe, Jehová estaba con él. Mientras estaba en la cárcel, Jehová estaba con él. Mire, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, porque los caminos de José eran agradables, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. O sea, que lo que ellos planearon para mal, Dios lo encaminó para bien. Ese es el plan que Dios tiene. Aún las personas que nos pretenden que nos están haciendo daño, nos están haciendo un favor y no nos hemos dado cuenta de eso. Qué maravilloso versículo para que lo subrayes. Versículo 8, también aquí salta nuevamente: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. En esta versión dice: más vale ser pobre pero honrado que rico y tramposo. ¿Y cuántas personas tal vez han logrado levantar una fortuna a través de trampas, a través de engaños, a través de mentiras? Son muchas personas que tienen negocios ilícitos. Por eso es mejor lo poco con justicia, con rectitud, que la muchedumbre. De esto ya hemos hablado, que la muchedumbre, que querer acelerar las cosas, que querer ganar más, sacar cohecho de las cosas, sacar más interés. Versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Eso es lo que dice en esta versión. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Siempre nosotros estamos pensando qué vamos a hacer. Y cada día, o sea, no hay un día que nosotros no pensemos. ¿Quién ha logrado poner la mente en blanco? Nadie. Nadie ha logrado, ni siquiera lo intentes, nadie ha podido poner la mente en blanco. Pero qué maravilloso versículo. El hombre siempre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué necesitamos tener una mente bíblica? ¿Por qué necesitamos tener una mente de acuerdo a la palabra de Dios? Porque necesitamos que todos esos pensamientos encajen donde debe ser. Que todo lo que se nos viene a la mente, todo lo que nosotros tenemos, lo podamos canalizar y organizar, y que sean ordenados directamente por Jehová. Entonces usted dice: bueno, pero Dios no se me aparece. ¿Cómo Dios se me aparece a ordenar mi camino? No, Dios nos ha dejado su divina palabra, Génesis hasta Apocalipsis, para que ordenemos nuestros pasos de acuerdo a la palabra de Dios. Este versículo 10 es hermoso y me gustan las dos versiones. Oráculo hay en los labios del rey. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Hermosa esa palabra, oráculo. Dice: no hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Hermoso. No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Tener en cuenta a Dios. Tener en cuenta a Dios es clave. Si nosotros dejamos que Dios nos aconseje, no cometeremos errores. Y aquí hay un versículo que habla a los reyes, a los jefes, a los que tienen empresa, a los empresarios, a los que tienen personas debajo de su cargo. Yo sé que hemos cometido muchos errores, pero si le decimos a Dios: aconséjanos, danos el consejo preciso para levantar esta empresa, no vas a cometer errores, vas a ser preciso en todo lo que hagas. Hay personas, hay empresas que se han levantado de la nada y han logrado superar cada año tras año, incluso ventas, las mayores ventas, y sus productos son cada vez mejores. Pero qué hermoso si eres un líder y si eres una persona que está queriendo levantar una empresa, ¿por qué no le dices a Dios: Señor, aconséjame, yo no quiero cometer errores, dame tu consejo, dame tu consejo? Porque ese consejo es un oráculo. Cuando hablamos de oráculo es algo divino, es un diseño divino establecido, guardado.
es un depósito divino. Tal vez lo que tú necesitas no es plata para comenzar tu negocio. Lo que tú necesitas es sabiduría y no se la has pedido a Dios. Siempre estás pidiendo, ay, que ojalá el SENA me apadrine, que ojalá me den para mi proyecto. Así te dirán 100 millones de pesos. Tú te vas a la ruina porque lo que necesitas es sabiduría. Muchas personas se equivocan y están buscando dinero en el gobierno o que alguien financie sus proyectos, sus planes, pero no, lo que necesitas es sabiduría. Versículo 11, peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Aquí hay un versículo y usted quiero que subraye esa palabra, la bolsa. ¿Cuál bolsa? Parece que estuviéramos leyendo una Biblia rara, pero no, es la Reina Valera. Mire que aquí nos está diciendo que Dios es el dueño de todo. O sea, Dios nos está diciendo, Él es el dueño de todo, 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 todo. Usted mira la bolsa de valores, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Mira los resultados. Hoy en día está una moneda virtual, la Bitcoin. Y nosotros vemos los resultados como suben, baja. Hay gente que compra a través de eso. Pero la palabra de Dios dice, Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Pase lo que pase en el mundo entero, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos en cuenta primero a Dios, porque Dios es el dueño de todas las cosas, es el dueño de la plata que nosotros tenemos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna, nada nos podremos llevar. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Pero lo que Dios quiere es que nosotros hagamos las cosas con cordura, honrado. Y tal vez usted dice, bueno, yo no tengo negocios ahorita o soy la persona más honrada, pero te digo algo, si tú no das un diezmo, no le das el diezmo de todo lo que ganas a Dios, tú no eres honrado, eres injusto, porque lo que tú te comes, ese 10% le pertenece a Dios. Tú no eres honrado porque te estás gastando lo de Dios, te estás comiendo lo de Él, eso le pertenece a Él, no eres honrado. Muchas personas tal vez son honrados, creen que son honrados porque no le roban a los demás, pero le robas a Dios. ¿Y en qué te hemos robado, Señor? Y hasta los sacerdotes le preguntaron a Dios, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y en sus ofrendas, porque eso es mío, dice Dios. Y muchas personas le han robado a Dios. Entonces, si de pronto llegas y escuchas este mensaje y pasas por alto, recuerda, si no eres un fiel diezmador, le estás robando a Dios. Abominaciones es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende de que se practique justicia. Incluso los reyes también, o los gobernantes no están de acuerdo en eso, la impiedad. No están de acuerdo, pero mire lo más importante, porque con justicia será afirmado el trono. Si queremos algo que permanezca, debemos hacerlo, debemos levantarlo en justicia. Yo no sé por qué Dios viene hablando acerca de esto, justicia, impiedad, porque Dios quiere afirmar lo que tú estás haciendo, Dios quiere afirmar todas las cosas que tú vas a hacer de aquí en adelante, que lo que tú hagas, lo hagas con justicia. ¿Tú eres justo? Primero te pregunto, ¿tú eres justo? Porque siempre le estamos pidiendo a Dios y demandando de Dios muchas cosas, pero no damos nada. Versículo 13. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Lo mismo, vuelve y juega. Proverbios fue escrito en una cultura donde habían reyes, en la monarquía, donde habían reyes, nosotros conocemos eso. Proverbios fue escrito para el pueblo de Israel. Hoy en día nosotros debemos aplicar. Los reyes aprecian a la gente que les hablan con la verdad. Apliquemos esto a nuestros jefes. Usted tal vez ya no tiene un rey a quien darle cuentas, pero tenemos un jefe, o estamos trabajando, o estamos sirviendo. Los reyes aprecian a la gente que les habla con verdad. Tú quieres que te promuevan, tú quieres que avance tu salario. Qué bueno que le hables con la verdad. Hay muchos y muchas personas, y aún cristianos, que se atreven a mentir, a tal vez que les hagan una carta para pedir una incapacidad.
y dice, no, lo que pasa es que me enfermé. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que me corté la mano, me corté. Y no fue que se cortó, sino tal vez se enterró un alfiler. Simplemente eso. Me corté la mano, estoy sangrando, estoy mal. Entonces necesito que me dé incapacidad de 3, 4 días. O se hace el enfermo para que le den incapacidad. Así mismo nosotros vemos muchas personas en el mundo que engañan con mentiras o tal vez le hacen creer que están haciendo un excelente trabajo cuando no lo hacen. Y los jefes, cambien la palabra por jefes, aprecian a la gente que les habla con la verdad. Versículo 14, la ira del rey, nuevamente vuelve y menciona al rey, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Los jefes se airan en las empresas, no sé por qué estoy hablando de esto, no sé, pero en las empresas los jefes les da ira a cualquier cosa. Tal vez si tenía una producción, haga de cuenta una empresa de camisas, y resulta que tú usaste mal una máquina y quemaste toda la producción, obviamente se va a enojar. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Por eso hay que hacer las cosas con sabiduría, con rectitud, estar despierto a lo que se necesite hacer. El enojo del rey es amenaza de muerte. El que es sabio procura calmarlo, haciendo un buen trabajo, haciendo una buena labor, teniendo un buen desempeño. Les estoy hablando a todas las personas que tal vez están buscando trabajo. El próximo año Dios les va a entregar trabajos buenos, con buenos salarios. Pero ¿por qué no te desempeñas bien? Desempéñate bien, tienes la oportunidad de lograr ese salario tan deseado. Y yo creo que depende más de ti que de los mismos gobernantes, que del mismo presidente. Depende más de ti, que se te suba el salario, que te den puestos importantes en esa empresa o en ese negocio donde vas a entrar a trabajar. Sigamos adelante, versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Acá dice, la sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con su apoyo es recibir un premio inesperado. ¿Por qué hablamos mucho de este tema? Yo no lo voy a asociar, no tiene sentido si yo le digo, no, claro, es que eso fue escrito en esta época y entonces el rey tenía personas a su disposición que hacían un buen trabajo y el rey se alegraba, pero también Salomón tenía un carácter fuerte, entonces de vez en cuando se enojaba. A mí no me interesa, Salomón ya no está, él ya se murió, pero el Señor sigue adelante con nosotros. Yo no estoy exaltando a Salomón, estoy exaltando al Dios que tuvo Salomón. Y Dios le dio sabiduría a Salomón y escribió Proverbios, y Proverbios podemos aplicarlo en nuestro tiempo ahora. Por lo tanto, recibe este mensaje directamente así. En la alegría del rostro del rey está la vida, en la sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con su apoyo es recibir un premio inesperado. Lluvia tardía, premio inesperado. Hermoso, subraye ese versículo. Premio inesperado, por ejemplo, en estas fechas, los que han trabajado bien y se han desempeñado, ya han sido excelentes, exitosos en su trabajo y han hecho más de lo que se les manda. ¿Qué tal el rey, en este caso el jefe, diga, bueno, te voy a regalar 2 salarios más, de mi bolsillo sale, te voy a bendecir, un premio inesperado, usted no lo esperaba, y el rey se lo da, el jefe se lo da? Tal vez usted diga, esas cosas que se imagina usted. Esas son imaginaciones, son fantasías. ¿Qué? El jefe no me voltea ni a ver. No te voltea a ver porque tú eres vago, eres perezoso, no haces las cosas bien, eres desordenado, no estás atento a las órdenes que se te dan. Premio inesperado. Cuando haces las cosas bien, un premio inesperado en tu empresa, no sé, un reconocimiento, algo especial que pueda pasar. Versículo 16, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Por eso, lo que necesitas no es un aumento de salario, ni tampoco los recursos para comenzar tu empresa. Necesitas esto, sabiduría más que oro preciado. Necesitas sabiduría, necesitas decirle, Señor, necesito sabiduría. ¿De qué te sirve entrar el próximo año con un buen salario y a la semana o al mes te sacan del trabajo? Porque te desempeñaste mal, porque no tienes sabiduría. ¿De qué te sirve que en este momento inviertan 100 millones para tu empresa y te digan, listo,
hija, cuente, o hijo, cuente con 100 millones para que levante su negocio. Si en 3 meses ese negocio que levantaste irá a la quiebra. Estoy seguro de eso. Yo no sé a quién Dios le está hablando. ¿A quién Dios le está hablando? Pero por encima de todo viene este versículo y dice, mejor es adquirir sabiduría. Olvídate de eso, olvídate de un préstamo. Ay, que voy a sacar un préstamo de 200 millones de pesos para comenzar. No lo hagas. Eso no es sabio. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Valen mucho más. Sabiduría, Señor Dios, sabiduría. Necesito sabiduría. Dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría, dame inteligencia. Ayúdame. Y eso vale mucho más que lo que puedas pedir, que lo que te pueda prestar el mismo banco. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Se aparta del mal. Y apartarse del mal no es solamente apartarse de los bares, apartarse de las cantinas. Apartarse del mal es apartarse de todo lo que te pueda perjudicar. Apartarse del mal es meterte en un negocio donde Dios no te ha llamado. Apartarse del mal es entrar, rechazar una oferta que no viene de Dios. Apartarse del mal es, tal vez uno dice, no, yo quiero estudiar esa carrera, es que yo tengo que estudiar esa carrera. Pero si Dios no la tiene para ti, apartarse del mal, decir, Señor, no. Apartarse del mal es hacer a un lado tu voluntad y decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Eso es apartarse del mal. Yo sé que el mundo tiene muchas ofertas. Su vida guarda el que guarda su camino. Y no hay nada más guardado que estar en las manos de Dios. Ahí está perfectamente guardado. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y ese lo subrayé. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, antes de una caída, es la soberbia. Que Dios nos guarde a ser humildes, porque si somos orgullosos vamos a caer. Antes de una caída, antes de una vergüenza, primero está el orgullo. ¿Quién soy yo? Yo soy el mejor. Soy el que más logra, el que más resultados da. Antes de esa caída, primero viene el orgullo. Así que tengamos cuidado cuando más te sientes orgulloso, cuando dices, he logrado todo, y sin tener en cuenta a Dios, preocúpate. ¿Sabes por qué? Porque puede ser que tu próximo paso o el día siguiente sea tu caída. El orgulloso y arrogante, al fin de cuentas, fracasarán. Fracasarán. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, y esto va conectado, que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Y cuando hablamos de humildad no estamos hablando de pobreza, lo hemos dicho una y otra vez. Vale compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. Cuando hablamos de humildad no hablamos solamente de pobreza, pero llega un momento donde nosotros es necesario que nosotros podamos tener y seamos contentos con lo que nosotros tenemos en este momento. Que dejemos de ser ambiciosos, porque la ambición tal vez nos lleva a nosotros a crecernos y a sentirnos orgullosos. Y ahí es el problema, porque a muchas personas Dios no les da los recursos que tanto piden, porque lo que Dios ve es tu corazón, porque lo que puede cambiar es tu corazón, y Dios quiere que tu corazón sea guardado para Él, porque eso te puede destruir. Muchas personas llegaron a la iglesia, pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Les dio el trabajo y ya no vienen a la iglesia. Se acabó la humildad. Versículo 20. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es 1000 veces bendito, es bienaventurado. El entendido en la palabra. ¿En cuál palabra? En la palabra de Dios hallará el bien. Entendido quiere decir que entiende la palabra y la obedece. Y el que confía en Jehová, y obviamente, y si le crees a todo lo que la palabra de Dios dice, eres 1000 veces bendito, eres bienaventurado. ¿Cuántas personas entendidas en la palabra hay? ¿Cuántas personas cuando llegan a su casa leen la Biblia y no se acuestan sin leer la palabra de Dios? Una relación continua con la palabra. El que confía en Jehová es 1000 veces bendito. Versículo 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura
de labios aumenta el saber. Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. Aquí hay dos cosas. Una es el inteligente y otra cosa es el que sabe hablar. Y el que sabe hablar está por encima del inteligente. Tal vez de pronto tú dices, bueno, yo voy a comenzar un negocio y voy a tener un personal. Y en ese personal les voy a hablar de esta manera, los voy a orientar como si fueran fichas de ajedrez. A este lo voy a poner aquí, aquí, allá. Tú puedes tener toda la inteligencia para levantar el negocio, pero tú ganas y lograrías mucho más si tú hablas con dulzura a ese grupo de trabajadores. Si tú les dices con cariño, con amor las cosas, ellos van a entrar a trabajar. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo trabajamos mucho con estrategias, con metas, y tienes que alcanzar las metas, y si no alcanzas estas metas vas a fracasar, y si no alcanzas estas metas te voy a poner en disciplina, y bueno, tanta cosa, y te voy a sacar, y te voy a enviar a otro lado, y te voy a quitar el liderazgo. Siempre fueron cosas con estrategias y a través de estadísticas y tanta cosa. Pero la gente, eso era un trabajo inteligente, pero nos hemos dado cuenta hoy con lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia Monte Sinaí, que con dulzura, con amor, con cariño, con coinonía, con amistad, se logra mucho más. Se logra mucho más. Y ese es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús se trató de eso. Cuando Jesús escogió, no esperó que ellos sean los mejores o los que tuvieran las mejores aptitudes, porque los hubiera escogido a los fariseos. Escogió precisamente a los más pobres, a los que no tenían educación, y con dulzura los levantó para ser los mejores. Lo mismo pasó con David cuando llegaron los enlutados a la cueva de Adulán, los convirtió en los 300 valientes de David. Excelente. Versículo 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El que piensa antes de actuar vivirá muchos años. Pensemos antes de actuar. Pero es una tontería corregir a los tontos. ¿Qué piensa antes de actuar? Pensemos antes de actuar, tengamos esa cordura, busquemos la dirección de Dios antes de hacer algo, para que nosotros podamos vivir muchos años. Muchas personas por aceleradas pierden la vida. Muchas personas por aceleradas caen en la ruina, y obviamente esa preocupación ha logrado que ellos se pierdan, ha logrado que ellos se estresen demasiado. Versículo 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿El corazón del qué? Del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice convence mejor. Hay que pensar, y pensar es que yo tengo en el pensamiento las palabras que yo voy a decir. Una cosa es decirlas sin haberlas pensado. Y cuando tú ya las dices, ya no hay remedio, ya no puedes retroceder. Tú lanzaste algo y ya no puedes arreglarlo nada, así trates de cambiar. Ya no puedes. Es necesario entender este proverbio. Quien piensa bien las cosas, se fija en lo que dice. Quien se fija en lo que dice, convence mejor. Sigamos adelante. 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Los dichos suaves. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. Las personas que todo el tiempo se la pasan renegando, todo el tiempo se la pasan quejándose, son personas que se enferman. Pero mire, panal de miel son los dichos suaves. Y personas que la pasan gritando por todo, dando cantaleta por todo, se enferman. Aquí está un versículo que tiene que ver con la salud. Suavidad al alma y medicina para los huesos. Para los huesos, literalmente está hablando de la parte física. Muchas enfermedades son producto de nuestra ira, de nuestro enojo.
Versículo 25. Hay camino, y esto lo hemos hablado muchas veces, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Lo hemos hablado, el simple pasa y recibe el daño. Hay camino que parece derecho al hombre, pero es un camino de perversión. Lo hemos hablado en otros versículos, así que usted ya sabe que los hombres siempre miran lo que está delante de sus ojos y tal vez ellos dicen, no, está bien, vamos adelante, hagámosle, no importa. ¿Cuántas personas pasaron la frontera de México a Estados Unidos y murieron en su intento? No, y es que vamos, es que la plata está lista, la tenemos lista, lo vamos a lograr, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Ese versículo dice, mientras más hambre se tiene, más duro se trabaja. Y yo quiero decirle algo, cuando decir la boca le estimula también tiene que ver precisamente por lo que nosotros declaramos, por lo que nosotros decimos, la forma, con qué intención nos levantamos a trabajar, cuál es la intención, qué vamos a lograr. Vamos a lograr esto. Por ejemplo, el día sábado que salimos a entregar alimentos, estábamos todos listos, ya sabíamos qué teníamos que hacer. Y lo más estimulante para seguir haciendo ese trabajo es el agradecimiento, que las personas se notaba la alegría con que recibían eso. Y nosotros dijimos, tenemos que seguir haciéndolo, no podemos descansar. Y si hubieran habido 1000 desayunos, todos 1000 desayunos los hubiéramos entregado. Versículo 27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. ¿El hombre qué? Perverso, cava en busca de qué? De mal. El hombre perverso hace un trabajo para su propia destrucción. Eso dice acá, el malvado es un horno lleno de maldad, sus palabras queman como el fuego. Y lo podemos asociar a lo que pasó con Amán. Amán preparó una horca. ¿Para quién? Para Mardoqueo. Y el que terminó ahorcado fue él. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo un trabajo para mal. Y ese es el hombre perverso. El hombre perverso cree que todo lo está haciendo bien y no se da cuenta que todo lo que ha construido es un diseño para que él mismo caiga en esa trampa. Versículo 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Aquí hay dos hombres, dos. El hombre perverso, que es el que levanta contiendas y donde quiera hace escándalo o hace problemas o se enoja y hace enojar a los demás, o tal vez daña el corazón de los demás. Ve, tal persona dijo esto y a la otra le dice tal persona dijo aquello y los pone a pelear. Y el hombre que es chismoso, o sea, este mismo hombre que tiene una intensidad de estar buscando o de descubrir el secreto, dice en otro proverbio, aparta a los mejores amigos. Mire lo que dice el 28 acá en esta versión. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. Con el tiempo vas a quedar solo o vas a quedar sola y no puedes echarle la culpa a Dios. Es producto de tu comportamiento. Versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Y aquí nosotros encontramos a Jesús diciendo, ay de aquel que ponga tropiezo y haga caer a uno de mis pequeñitos. El violento engaña a su amigo y lo lleva por el camino de maldad. En el mundo pasa eso. En el mundo hay mucha gente que engaña y los involucra en drogas, los involucra en pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto eso? Los involucra y con engaños. ¿Cuántas personas en los aeropuertos se quedan y van derechito a la cárcel? ¿Por qué? Porque fueron con engaños. Aquí dos pensamientos. Recuerde que Proverbios es pregunta y respuesta. Si tú eres esa persona que tal vez hace que otros cometan errores y te mofas de eso, arrepiéntete. Pero si tú eres una persona simple que todo cree y que piensa que todos los hombres son buenos, solamente Dios es bueno y solamente Dios tiene buenas intenciones y Dios te ayudará y te promoverá a que sigas adelante. Versículo 30. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Este versículo y el 29 están ahí
conectados y lo podemos ver. Quien hace señas con los ojos y te sonríe sin razón, algo malo trama contra ti o algo malo ha cometido. Aún ahí Salomón, en este caso si vale la pena exaltar, fue instruido por Dios para darse cuenta de las intenciones de una persona solamente con verlo a sus ojos, con verlo a su rostro, solamente viendo la forma. Qué bueno también que nosotros podamos mirar a las personas, con qué actitud. Y eso también es sabiduría, interpretar la mirada de una persona. Decirle, Señor, ayúdame a interpretar la mirada de las personas que están a mi alrededor. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Una persona que ha llegado a su edad, ya ha logrado una vida de justicia, una vida de rectitud. Tal vez esas parejas que se casaron siendo jóvenes y que llegan hasta viejitos, qué bonito, qué respeto. Pero yo también he visto viejitos envejecer mañosos, malos, perversos, con cosas raras, y llegan allá y tal vez pobres y uno no puede confiar en ellos porque cualquier cosa pueden hacer, cualquier cosa, qué intensidad, y se nota la intensidad del mal. Yo lo he visto esas personas que se ganan el respeto, personas que llegan a su edad ganándose el respeto, llegan a edad, se ganan el respeto, y personas que llegan a una edad avanzada y no, son personas muy desconfiables, incluso ni los hijos se quieren hacer cargo de ellos. Versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, dominio propio. Dominio propio. El que tiene el control de su ira, de su enojo, airaos pero no pequéis, es más poderoso que el que toma una ciudad. O sea, que el que, mejor dicho, haga de cuenta una persona que sea capaz de tomar Afganistán. Una sola persona. Mejor es el que tarda en airarse y el que se enseñorea de su espíritu que el que tome Afganistán. Mire ese problema que hubo con Afganistán, ni los presidentes, incluso Estados Unidos tuvo que salir porque ya no había nada que hacer. Y aquí la Biblia dice, mejor que tomar ese Afganistán o doblegarlo, es una persona que tarda en airarse y el que toma el control de su espíritu. Y finalizamos con el último versículo. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El hombre propone y Dios dispone. ¿Cómo comenzamos este versículo? El hombre propone y Dios dispone. ¡Qué tremendo! Mire, le dejo una tarea a usted. Léase este versículo, Proverbios 16, y se dará cuenta de que Proverbios 16, en la traducción lenguaje actual, hay dos versículos que están conectados. El hombre propone y Dios dispone. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El versículo 1 de acá dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y así es. Usted tal vez dice, no, voy a hacer esto, y si me va bien, pues bien, y si me va mal, pues mal. Lo que tú hagas para Dios será bendito, y lo que tú hagas fuera de Dios, tal vez no tenga sentido, no tenga la protección de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder predicar, de poder exponer Proverbios 16. Gracias, Señor, por este tiempo, porque hemos estado aprendiendo mucho. Gracias por los proverbios, porque es sabiduría revelada, Señor, que tú quisiste establecer en un libro de la Biblia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Abre nuestro entendimiento para que esta verdad de tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Si tú te conectaste, suscríbete y comparte este video con otros. Gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso. Dios bendiga a todos aquellos que se conectaron. Amén.
כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כי דרכיך גבוה מעל דרכיי, מחשבותיך מעל מחשבותיי. אני נכנע לרגליך, אדוני. לך ייתן כל דבר בחיי, בחיי. כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כי דרכיך גבוה מעל דרכיי, מחשבותיך מעל מחשבותיי. אני נכנע לרגליך, אדוני. לך ייתן כל דבר בחיי, בחיי. כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, כמה טוב חסדך, אדוני אליי. אלוהי אישי, אלוהי אישי, אלוהי אישי, אלוהי אישי, אלוהי אישי, אלוהי אישי. כמה טוב חסדך עליי.
libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por un año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel. Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice, ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación, el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas.
Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del Pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia. Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9, y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal, y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 14. Israel, dado que eres el pueblo del Señor tu Dios, nunca te hagas cortaduras en el cuerpo ni te afeites el cabello
que está encima de la frente en señal de duelo por un muerto. Tú fuiste separado como pueblo santo para el Señor tu Dios, y Él te eligió entre todas las naciones del mundo para que seas su tesoro especial. No comerás de ningún animal detestable, porque son ceremonialmente impuros. Los animales que sí puedes comer son el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra salvaje, el antílope adax, el antílope y la oveja montés. Puedes comer cualquier animal rumiante y que tenga las pezuñas totalmente partidas, pero no lo comerás si no reúne ambas condiciones. Por lo tanto, no comerás camellos, ni liebres, ni damanes. Estos son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas, así que son ceremonialmente impuros para ti. Tampoco comerás cerdo, pues tienen las pezuñas partidas, pero no es un animal rumiante, así que es ceremonialmente impuro para ti. No comerás la carne de ninguno de los animales que acabo de mencionar, ni siquiera tocarás sus cuerpos muertos. De todos los animales marinos, puedes comer los que tengan tanto aletas como escamas, pero no comerás de los que no tengan ni aletas ni escamas. Estos son ceremonialmente impuros para ti. Puedes comer de cualquier ave que sea ceremonialmente pura, pero no comerás de las siguientes aves: el buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, el halcón, ningún tipo de ave carroñera, ni cuervos de ninguna clase, ni el búho real, ni la lechuza campestre, ni la gaviota, ni gavilanes de ninguna especie, tampoco mochuelos, ni pequeños ni grandes, ni lechuzas comunes, ni lechuzas del desierto, ni el buitre egipcio, ni el cuervo marino, ni la cigüeña, ni garzas de ninguna especie, ni la bubilla, ni el murciélago. Todos los insectos con alas que caminan por el suelo son ceremonialmente impuros para ti y no los comerás. Pero sí puedes comer de las aves y de los insectos con alas que son ceremonialmente puros. No comas nada que haya muerto de muerte natural. En todo caso, puedes dárselo a algún extranjero que viva en tu ciudad o vendérselo a un desconocido. Pero tú no lo comas, porque eres un pueblo santo, separado para el Señor tu Dios. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Deberás separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la 10ª parte de todo lo que coseches cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí, en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso, puedes vender esa 10ª parte de tus cosechas y manadas, poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues, podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees: ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Luego, comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como las demás tribus.
Al final de cada tercer año, lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! La Biblia es recapitulatoria, confirmativa, repetitiva, insistente en temas que son importantes para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento diario, porque la Biblia presenta lo necesario para nuestra salvación. Hoy, en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, hemos llegado al capítulo 14 del libro de Deuteronomio, que empieza recordándonos quiénes somos cada uno de nosotros. El versículo 1 dice: hijos del Señor vuestro Dios sois vosotros. No os hagáis incisiones ni os rapéis a causa de un muerto. Parece que esta era una costumbre dentro del entorno donde se estaba desarrollando el pueblo de Israel. En las naciones alrededor parece que era muy común raparse en nombre de un muerto, porque se creía que había vida después de la muerte y hacían recuerdos en su piel acerca o sobre algunas personas. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te ha elegido de entre todos los pueblos de la tierra para que seas su pueblo, su especial tesoro. Estos dos primeros versículos identifican al pueblo de Israel. Debe ser diferente al resto de los demás. Ya a partir del versículo 3 nos recuerda las instrucciones de Dios dadas, confirmando aún más así que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos abstenernos al momento de consumir ciertos tipos de animales, porque debía Israel hacer una clasificación del consumo de los animales. Y entonces, dice el versículo 3, nada abominable, nada, absolutamente nada, dice el versículo, nada abominable comerás. Ahora, ¿quién es el que determina lo que debemos o no debemos comer? Pues claramente el que creó nuestro cuerpo. Cuando alguien crea un producto, un carro, un vehículo, una moto, un avión, prepara un manual de instrucciones para el manejo correcto de estos artefactos. ¿Y quién es el que produce el manual? Pues el fabricante. Entonces nosotros somos hechura de Dios, somos fabricación de Dios, creado con sus propias manos. Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y lo hizo a su imagen y a su semejanza. Elaboró, creó cada una de las partes internas de nuestro cuerpo. Ahora, por medio de la reproducción, las generaciones siguientes mantienen esa misma naturaleza. Nuestra naturaleza no ha cambiado, se ha degradado por culpa del pecado, pero seguimos teniendo la misma contextura física y nuestro organismo necesita los mismos nutrientes que necesitaron nuestros primeros padres cuando fueron creados en el inicio, en el Edén.
debemos comer cosas que sean de fortalecimiento para nuestro organismo, no cosas abominables que deterioren poco a poco el órgano o los órganos que Dios ha creado para nuestro desarrollo constante en la tierra. Dice el versículo 4, los animales que podéis comer son estos. ¿Sí? Si vas a comer carne, toma en cuenta que podrás comer el buey, la oveja y la cabra, el ciervo, la gacela, el gamo, la cabra montés, el antílope, el búfalo, la gamuza, y podéis comer todo animal rumiante de pezuña hendida. Quizá aquí haya algunos animales que sea la primera vez que escuchamos o no es muy común escucharlo, pero la instrucción general es que podéis comer todo animal rumiante, es decir, que mastique el alimento, que mastique su propio alimento y que tengan la pezuña hendida. Sin embargo, de los rumiantes o de los que tienen pezuña hendida no comerás el camello, la liebre, el conejo, porque rumian pero no tienen la uña hendida. Os serán impuros, ni el puerco, porque tiene pezuña hendida pero no rumea. Os será impuro, no comeráis su carne ni tocaréis su cadáver. La instrucción, la manera de confirmar el mensaje se ve claramente en este capítulo 14 de Deuteronomio. En el caso de los animales acuáticos y las aves, también se hace énfasis con respecto a ellas. Dice, de los animales acuáticos podéis comer de los que tienen aleta y escama, pero no comáis los que no tengan aleta y escama, os serán impuros. Podéis comer toda ave limpia, estas son las aves que no comeréis: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano y sus distintas especies, toda especie de cuervo, de avestruz, de lechuza, de gaviota y ninguna clase de gavilanes. Bueno, yo creo que en la actualidad yo no creo que haya personas que coman este tipo de aves. Puede haber quizá algunas excepciones de personas que en algún lugar del mundo coman este tipo de aves. Si Dios está dando esta instrucción es porque en ese tiempo en el cual vivía el pueblo de Israel, las naciones vecinas consumían este tipo de animales y entonces Israel podía verlas. Como hoy vemos una sociedad degradante que considera orgulloso una actitud o una inclinación hacia un gusto sexual, cuando en realidad es algo abominable a los ojos del Señor y es algo despreciable a la vista de quienes queremos hacer la voluntad del Señor. Pero eso es lo que vemos en nuestro entorno. Bueno, Israel en su entorno podía quizás mirar a las naciones vecinas comer este tipo de animales que de un día para otro pues no causaban ningún efecto, pero con el paso del tiempo iba degradando el organismo. También se menciona al búho, al ibis, al calamón, al pelícano, al buitre, al zorzomujo, a la cigüeña, a la garza y sus especies, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado os será impuro, no lo comeréis. Y quizás tú te preguntes, ¿pero por qué? ¿Por qué no deben comerse? Bueno, por la misma razón de que hoy no se come un perro, un gato, una rata o unas cucarachas, ¿sí? Porque son animales que no fueron creados para el consumo humano. En realidad, ningún animal fue creado para el consumo humano. Sin embargo, existen especies de animales a las cuales se consideran animales de rapiña que Dios ha permitido que existan en este mundo para que limpien el planeta. Por ejemplo, tenemos en los animales acuáticos, tenemos el bagre y otras especies más de animales que no tienen escamas, no tienen aletas y que ellos se encargan de comer toda la suciedad que hay dentro del agua. Dentro de las aves existe lo mismo y dentro de los animales terrestres también. En este caso el cerdo y en el caso de las aves el pato o los animales, los buitres o los animales esos que andan en los basureros comiéndose todos los desperdicios humanos. Esos animales limpian el planeta o por lo menos hacen parte de la limpieza del planeta y su contenido interno, su alimentación interna es totalmente basura, desechos que ninguno de nosotros comería. Entonces, el que creó el cuerpo, el que creó nuestro organismo, sabe lo que es mejor para todos nosotros. Todo tipo de animal, todo tipo de carne que consumamos, que introduzcamos a nuestro organismo, siempre va a traer alguna consecuencia con el paso del tiempo. Por eso la dieta
la dieta original sería la ideal para todos nosotros. Pero si en algún caso, en alguna circunstancia, se hace imposible adoptar la dieta original, la dieta del Edén, con las excusas de que son muy caras o que es difícil conseguirlas o que a veces la circunstancia no lo permite, entonces Dios consintió en comer cierto tipo de carnes y Dios va a proveer para nosotros. Dios no nos va a llevar a un extremo, a una circunstancia que sea contraria a lo que Él ha establecido. Por eso debemos poner nuestra confianza en Él. También se habla de todo insecto alado, versículo 20, podrás comer toda ave limpia, no comeréis ningún animal que muera de por sí, podéis darlo o venderlo al extranjero que vive dentro de tus puertas, y él lo podrá comer, porque tú eres un pueblo santo, consagrado al Señor tu Dios. No comerás el cabrito en la leche de su madre. Bueno, este versículo 21 quizás sea algo controversial, es decir, yo no consumo estos productos, no consumo estos animales, pero sí lo voy a dar entonces al extranjero, lo voy a dar a otra persona que no tenga la misma fe que yo, que no tenga las mismas convicciones que yo. O sea, a mí me hace daño, pero entonces tú cómelo tú y muérete tú y dáñate tú y enférmate tú. ¿Por qué el Señor dice al extranjero lo darás? ¿Qué quiere decir eso? Porque es que eso se puede incluso interpretar de manera de decir, bueno, yo no consumo cierto tipo de productos que son perjudiciales porque considero que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero sí, cómetelo tú y entonces yo monto una tienda y vendo cuanta cosa es perjudicial para otras personas. Parece algo contradictorio. Pero la cuestión aquí es que la exhortación a vivir obedeciendo los mandamientos de Dios está para todo el mundo. Todo el mundo debe conocer la voluntad del Señor. Todos deben entender que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero no podemos obligar a nadie a que tenga las mismas convicciones que tú y yo tenemos. Entonces, muere un animal. Y vamos a ver el contexto. Muere un animal de por sí y la instrucción dice no te lo comas. No te lo comas, ni tampoco se lo vas a dar a tu familia, ni se lo vas a dar a tus hijos. Pero llegó un vecino X y dice, vecino, démelo a mí. Yo sí me lo como, porque yo no tengo la misma creencia que usted. La exhortación, lo lógico es que yo le diga, no lo hagas, no es correcto. Ay, no, eso no tiene ningún tipo de validez para mí, dice entonces el vecino. Démelo a mí. Entonces, la persona conscientemente lo agarra y se lo lleva, pero yo no se lo estoy regalando, yo no se lo estoy ofreciendo. La persona lo agarró porque quiso agarrarlo. Tampoco puedo obligarlo a que tenga el mismo estilo de vida que yo tengo. ¿Cómo hacer en el caso de un hermano o hermana que tenga una convicción de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y su negocio es una tienda de productos de alimentos? Yo debo intentar no vender absolutamente nada que sea perjudicial para otras personas. Yo no debo promover eso. ¿Sí? Si alguien lo quiere tomar de su propia cuenta, si alguien lo quiere acceder, yo no puedo obligarlo a que tenga las mismas convicciones que yo. Eso es lo que se quiere, eso es lo que quiere decir el versículo 21. Lo darás al extranjero, no es que se lo des, sino que no lo vas a poder obligar a que no lo haga, a que no se lo coma. Yo puedo exhortar, orientar, aconsejar a muchas personas, pero no puedo obligarlo. Y mi vida espiritual no puede ser afectada por las acciones de otras personas. Incluso si mi familiar, algún familiar cercano que no viva dentro de la puerta de mi casa, que no viva conmigo en mi hogar, si consiente en comer productos que son perjudiciales, yo puedo orientarlo. Pero no puedo obligarlo a que tenga las mismas convicciones o que tenga el mismo estilo de vida, porque eso tiene que ser voluntario, eso tiene que nacer de nuestro corazón. Yo no puedo promover a alguien que no tenga mi misma fe, que no tenga mis mismas creencias, que no participe de las mismas enseñanzas que yo aprendo constantemente en el lugar donde me reúno con mis hermanos de fe. Yo no puedo obligarlo a que haga lo mismo que yo hago. Sí puedo orientarlo, sí puedo aconsejarlo. De hecho, el Señor Jesús no obligó a nadie. Bueno, teniendo en claro esto, el versículo 21, vamos a pasar a la segunda parte del capítulo donde se nos presenta
el tema acerca de nuestros recursos materiales. Dice, cada año, anualmente, y recuerden que el pueblo de Israel iba a vivir en la tierra de Canaán, el santuario o el templo iba a estar en Jerusalén y ellos iban a estar por todos los territorios de Canaán. No siempre podían ir al templo, no siempre podían ir al santuario. Podían ir 3 veces al año, o iban solo para la Pascua, o iban solo para el Yom Kippur, o iban a las cabañas. Ellos administraban su vida, pero constantemente iban al santuario. Por lo menos una vez al año iba, y dice, cada año apartarán puntualmente el diezmo del producto del campo. Todas sus cosechas, ellos apartarían el diezmo anual. Y ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija, porque todavía no se había elegido, aunque nosotros sabemos que era Jerusalén, para morada de su nombre, comerás el diezmo de tu trigo, de tu vino y de tu aceite. Dice que ellos se lo comían. Se comían el diezmo del trigo, se comían el diezmo del vino, del aceite y de los primogénitos de las vacas y ovejas, para que aprendas a reverenciar siempre al Señor tu Dios. Entonces, ¿lo ofrezco o me lo como? O se está refiriendo a los levitas, que los levitas lo recibían y se lo comían. Vamos a seguir leyendo. Versículo número 24. Y si el camino fuera largo, y tú hubieras sido bendecido por el Señor tu Dios, y no pudieras llevar el diezmo al lugar elegido, que en este caso iba a ser Jerusalén, por el Señor tu Dios, para poner en él su nombre, entonces lo venderás. Vas a apartar el diezmo del trigo, vas a apartar el diezmo de los cultivos de la tierra. Y como va a pasar mucho tiempo, porque va a pasar un año y el camino es largo porque vives lejos de Jerusalén, entonces vas a vender ese diezmo del trigo, del grano, de la cebada, de las uvas, de las vides, de la fruta. Vas a venderlo y vas a tomar ese dinero, porque ellos manejaban dinero. El dinero se manejaba desde tiempo antiguo. ¿O cómo crees tú que le pagaron a los hermanos de José cuando lo vendieron a los ismaelitas? Le pagaron con piezas de plata. Y dice, y llevarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios haya elegido, que en este caso fue Jerusalén, donde estaba el santuario, donde estaría el santuario. Allí darás tu dinero a cambio de lo que desees, vacas, ovejas, vino, sidra o cualquier otra cosa que desees. Ahora, algo interesante es que no se define si es los levitas o es el pueblo en general. Pareciera en el contexto que está refiriéndose al pueblo en general. Podían utilizar esos recursos, según lo que dice el versículo, como deseen. Ahora, debía haber algún tipo de principios, claramente, los que están establecidos aquí en la Torá, en el Pentateuco. Ellos debían llevar esos recursos al santuario y también apoyar a los levitas. Y dice, y comerás allí ante el Señor tu Dios y te alegrarás con tu familia. O sea, que ellos debían dar eso al santuario, pero también una parte ellos lo utilizarían para celebrarlo en familia. Venderían los productos si el camino era largo, llegarían entonces al santuario, en el santuario volverían a comprar los animales, llevarían los sacrificios, volverían a comprar lo que desean, llevarían las ofrendas al santuario y parte de eso lo celebrarían en familia, porque ese era el plan original, el sostenimiento tanto del santuario, de los levitas, y también que sería una alegría para la familia de Israel. Versículo 27, no te olvidarás de amparar al levita, aquí lo está confirmando, que habita en tu población. Entonces sí se está refiriendo a los habitantes del pueblo de Israel que podían utilizar este recurso, porque no tiene parte ni herencia contigo. También se hace mención a un diezmo trienal, cada 3 años. Cada 3 años separarás todo el diezmo de los productos de aquel año y lo depositarás en tu ciudad, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tu población, y comerán y se saciarán. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que emprendas. Entonces, ¿quién también recibía parte de esos diezmos anuales, y en este caso trianual, cada 3 años? El huérfano, el extranjero y la viuda. En otras palabras, los recursos del diezmo de productos de la tierra, de animales y de recursos materiales o monetarios debían utilizarse para la ayuda a los necesitados.
para el fortalecimiento de aquellas personas que se dedicaban al servicio de Dios, como en este caso eran los levitas, pero también se ayudaba a las viudas, al huérfano, al extranjero. Porque ese era el propósito de Dios, de que Israel, como hijos de Dios, como se identifican al principio del del capítulo 14, como se identifican hijos de Dios sois vosotros, ellos debían tener el mismo espíritu, el mismo amor de Dios hacia los demás, hacia otras personas. Y con respecto al versículo 21 de darle a comer lo inmundo al extranjero o a la persona que estuviera afuera, está claro que nadie iba a motivar a comer cosa inmunda, porque la salvación estaba al alcance de todo. El extranjero lo hacía por su propia voluntad y en este caso el israelita no podía obligarlo. Así que este capítulo 14 no solamente nos confirma y reafirma lo que ya antes hemos estudiado, lo que ya antes hemos analizado, sino que también nos aclara la manera de actuar en el caso de aquellas personas que no quieran vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido para sus hijos. Dios nos recuerda quiénes somos, y al saber quiénes somos y lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sabremos cómo actuar como hijos de Dios en diferentes circunstancias. Sabremos utilizar los recursos con sabiduría y administrarlos adecuadamente, tanto para el servicio de Dios, en el caso del templo, y también para el caso del necesitado que requiera nuestra ayuda con todo lo que Dios nos ha bendecido. Dios confirma sus bendiciones a sus hijos y quiere que tengan el mismo espíritu que tiene el Señor en favor de cada uno de nosotros. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. La transformación que hace el Espíritu Santo en nuestra vida la hace para reflejar su amor, su carácter y su obra en nuestro favor a través de otras personas. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios para ayudar a quienes lo necesitan. Siempre vamos a querer lo mejor para los demás, así como Dios quiere lo mejor para nosotros, porque somos sus hijos. Y eso es claramente una gran lección y un mensaje que nos llena de esperanza, que nos motiva y que nos acerca más a nuestro Padre Celestial. ¿Qué te ha parecido este capítulo 14? ¿Tienes alguna duda? ¿Algo no te quedó claro con respecto a cada uno de estos versículos que se han presentado en este video? Déjame tu comentario. ¿Cómo puedes aplicar en tu vida diaria este capítulo 14 del libro de Deuteronomio? Vamos a orar. Querido Señor, muchas gracias por las instrucciones que tú nos brindas cada día. Gracias porque tu verdad es confirmatoria, recapitulatoria e enfática en lo que es importante para nosotros. Una vez más reafirmamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que todos pueden aprender esta gran verdad, pero nadie es obligado a vivirla. Debe ser voluntaria. Gracias porque nos brindas recursos y sabemos cómo utilizarlos con sabiduría cuando somos transformados por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a vivir este mensaje y a compartirlo con otras personas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo por el día de hoy. Será hasta el día de mañana, si es la voluntad del Señor, cuando continuaremos con el capítulo 15 de este maravilloso libro de Deuteronomio que tiene la verdad presente para nuestro tiempo. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana. Capítulo 14. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, o será inmundo.
De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Toda ave limpia podréis comer. Y estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él podrá comerla. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón.